¿Se acuerdan de la dicotomía original cuando empezó la pandemia? Que si bien no era tal, pero nos movíamos en esos extremos. Jugábamos a economía o salud, ¿se acuerdan? Cuarentena o salud y priorizar todos en casa. Bueno, ahora pareciera que la dicotomía se trasladó a salud o educación, porque hay un colectivo que es la familias de la escuela pública, familias organizadas de la escuela pública, que están pidiendo volver a la presencialidad, hacer obligatoria la presencialidad. Desde las autoridades, desde el comité científico, autoridades y demás, el planteo, al menos hasta ahora, era, bueno, por un tema de salud, vamos a ir volviendo gradualmente con determinados protocolos y demás. Pero las relaciones están cada vez más tensas, las posturas, digamos. Tanto es así que hasta se va a convocar para una marcha en reclamo de esta presencialidad. Vamos al tape y después presentamos a nuestros invitados. Algunas escuelas, en realidad, no pueden tener todos los niños, todo el horario y todo el grupo. Entonces yo entiendo y comprendo y he recibido muchas consultas de papás en que dice, bueno, mi niño va 3 días a la semana y 2 no va. Lo que pasa que, claro, lunes, martes y miércoles a la mitad de un grupo, luego jueves y viernes va a la otra mitad y a la semana siguiente, que fue 2 días, va 3. Yo entiendo la preocupación de los padres, pero nosotros corremos el riesgo, y ustedes habrán sabido en este momento, que tenemos 3 situaciones en 3 departamentos, de que justamente en el departamento de Soriano, 2 maestras están afectadas del COVID-19. Sí, y esa escuela está cerrada por el día de hoy. La escuela está cerrada hoy. Tenemos otro caso en Colonia y tenemos otro caso en Paysandú. Ustedes saben, son avances y retrocesos. Esto es así, y como ahora estamos un poco como asombrados por esta ola que se vino nueva, de nuevos casos, Montevideo es una también, estamos ahí alertas a lo que está sucediendo y nos llamó mucho la atención en el interior del país. Yo entiendo que los papás por sus trabajos tienen que organizarse pero no, las escuelas no son tan amplias, pero también tenemos que ver que no hay espacio para tenerlos a todos en el mismo horario. Eso es una realidad. Bien, y escuchábamos en el tape a una consejera, Olga de las Heras, justamente explicar el por qué este país está dando los pasos que está dando, ¿no? Por qué incluso ha habido que dar marcha atrás, y habla de 2 escuelas por un docente que se ha enfermado. Bien, vamos a escuchar el por qué ahora se entiende que es tiempo de ir a la obligatoriedad en la presencialidad. Vamos a darle la bienvenida a quien está aquí en estudio con nosotros. Ella es Natalia Cámara, es integrante del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública. Gracias por estar aquí. Después tendremos también un Zoom con Pablo Cayota, especialista en temas de educación. Pero a ver, ese reclamo, ¿desde qué lugares? Porque uno podría entender, porque lo vivimos todos, sea que vayan a escuela pública o privada, que los horarios, ¿no? Esto de que van un rato, un día sí, otro día no, y trabajás y tenés que salir en la mitad del horario y te enloqueces de cómo los vas a buscar. Todo eso es bastante general. Pero obviamente eso no puede ser ni va a ser un argumento para poner en jaque la salud del país. Supongo que se está pidiendo o planteando desde la necesidad de equiparación pedagógica. No sé, lo pregunto. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros desde el colectivo de familias organizadas de la escuela pública tenemos, respeto por aquellas familias que estamos pidiendo y reclamando la presencialidad plena, la obligatoriedad presencial en las escuelas, como aquellas familias que también están temerosas de la vuelta en las condiciones actuales. Sí. Nosotros, de alguna manera, frente al miedo, información. ¿Desde qué lugar nosotros estamos reclamando la obligatoriedad? Vamos a ir primero, sí. Que fue un poco la pregunta que tú nos hacías. Bueno,
Nosotros nos hemos asesorado, hemos leído, hemos trabajado en las evidencias nacionales e internacionales que están planteadas desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, el Grupo Asesor Científico Honorario, que tú lo traías hoy, que asesora al Poder Ejecutivo, ya evidencia y ya están alertando las consecuencias adversas y el daño que está generando en los niños la no vuelta a clase. Entonces, desde ese lugar las familias estamos paradas o estamos reclamando desde evidencias científicas. No es una vuelta en cualquier condición, es una vuelta que es posible, que en el balance de los riesgos y los beneficios, la no vuelta a clase está teniendo en los niños y en las niñas, en la infancia de nuestro país, problemas importantes desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo, ni que hablar, desde el punto de vista social. La escuela, además de brindar además de tener, digamos, una función educativa, tiene una función social. Entonces, de alguna manera, el no ir a la escuela está haciendo más daño, y me parece que las familias lo que estamos haciendo es escuchando esas evidencias científicas, escuchando a los pediatras, a los infectólogos, a los referentes de la universidad, a los referentes de la educación, que ya están planteando estas cosas, que están advirtiendo sobre los problemas y las consecuencias, que no las estamos pudiendo visualizar quizás a mediano plazo, pero sí en perspectiva. La educación en nuestro país no está siendo una emergencia nacional, que es lo que nosotros como familias organizadas estamos poniendo sobre la mesa. La educación y la escuela como una emergencia nacional. Bien, a ver, antes de abrir el panel, Natalia, está clarísimo sobre las advertencias a las que hace referencia desde distintos vidrieras científicas, digamos, ¿no? Que alertan sobre todo el daño que ha provocado en los niños acá y en el mundo, ¿no? En tanto el valor de la escuela, no solo como educación, sino como medio sociabilizador, la no asistencia. Pero también están las advertencias sobre lo que puede llegar a ser implementar la obligatoriedad ahora presencial, la presencialidad obligatoria, perdón, ¿no? Entonces, ¿se trata de esas dos valoraciones? Bueno, nosotros decimos enfáticamente que es posible buscar soluciones. Las familias lo que estamos reclamando son soluciones. En ese sentido, nosotros tenemos digamos, diferencias con lo que las autoridades de la educación han planteado últimamente. Hay alternativas. ¿Pero cuáles son esas? ¿Por qué aseveran que es posible? Porque las comunidades educativas, quienes venimos trabajando en la educación pública desde nuestros orígenes, y quien tenemos esa convicción que la educación pública hay que fortalecerla desde distintos ámbitos, venimos trabajando con la escuela hace tiempo. Nosotros, las comunidades educativas, venimos ya conversando con las direcciones, con algunos colectivos docentes, ensayando proyectos, ensayando diseños, como por ejemplo potenciar los espacios del aula. Hay posibilidades de potenciar para que entren más niños, sacando muebles, poniendo muebles más chicos, generando espacios, potenciando el tapaboca, la posibilidad de mamparas, utilizando otras aulas del barrio, otros lugares locativos que los contextos comunitarios puedan tener. Es decir, hay posibilidades. Obviamente las posibilidades y las respuestas requieren mayor presupuesto, porque también ahí hay otro tema, ¿no? Hay dos cuestiones. Por un lado, es verdad, y claramente las soluciones necesitan dinero, presupuesto. Estamos en un momento coyuntural, estamos por entrar el presupuesto en el Parlamento, pero también ideas, pienso, y voluntad y creatividad. Nosotros siempre decimos, bueno, la responsabilidad, hay una corresponsabilidad en la educación, es ineludible la responsabilidad del Estado en garantizar la educación para todos y todas en todo el territorio nacional. No se puede, nosotros sentimos que desde las autoridades de la educación hay una responsabilidad en las familias, se está dejando la responsabilidad en las familias en que los niños vayan o no a la escuela. La responsabilidad es del Estado, es del gobierno garantizar y desvelarse para buscar las soluciones. Y por otro lado están las comunidades educativas activas que dialogan con el barrio, que dialogan con las comunidades, que tienen comunicación directa con las direcciones y que tratamos de buscar respuestas a medida. Pero que no queden las soluciones en la responsabilidad de las familias, familias más activas, menos activas, comunidades más densamente en sus vínculos activas, sino que la responsabilidad ineludiblemente es del Estado y tiene que ser para todas las escuelas del país. Bien, ¿qué piensan ustedes panelistas? A ver, ¿cómo la ves, Alfredo?
Yo me acuerdo que cuando se planteó la primera apertura de las escuelas, uno de los argumentos que usaba el gobierno, en las palabras del ministro de Educación, Pablo Silveira, era que los más perjudicados por el cierre de las escuelas eran la gente de recursos más limitados, porque eran los que menos se conectaban. Exacto. Entonces, y que eran unos argumentos que él tenía a favor de abrir. Exacto. ¿Tá? Yo creo que ahora este argumento se multiplica. Porque, oh paradoja, las escuelas privadas hoy están funcionando a tiempo completo. La gran mayoría. No, tiempo la completo gran no. mayoría están funcionando a tiempo completo. Mis nietos empezaron hace varias semanas tiempo completo y van a un colegio privado. ¿Tá? Es decir, mientras que las escuelas públicas no están haciéndolo. Entonces digo, la diferencia entre niños, todos tienen posibilidad de contagiarse, ¿eh? No les da el tema de que tengan una escuela pública y una escuela privada. Y yo creo que el tema de la obligatoriedad, lo hemos hablado ya acá en otros programas, creo que lo había hablado Juan Pedro Mir, lo había hablado Pablo Cayani, etcétera, como que es necesario poner la obligatoriedad a nivel de escuela pública, porque si no los gurises no van, y esos gurises están siendo muy perjudicados. Entonces yo creo que sí que hay que acelerar el tema y hay que abrir la cuestión obligatoria. ¿Y cómo resolverías el tema de, bueno, respetar los protocolos, ¿no? Para poderlas abrir y no retroceder en cuestión de salud? Que tienen hoy tiempo presupuesto. Completo. ¿Cómo hicieron hoy los colegios tienen tiempo? Perdón. Marguerite. Yo creo que me acuerdo cuando lo dijo Mira acá, dar clases en los bares, en los clubes, en los gimnasios, y salir. Yo creo que eso es parte de lo que hacen los colegios privados, que tienen posibilidad frente a muchas escuelas públicas. Tienen gimnasios, tienen parques de deporte, tienen cosas, tienen más espacio. Me imagino que la escuela pública en su reducto está más. Pero yo le quería trasladar una pregunta, si fuera posible, porque hay un grupo asesor científico honorario que está, digamos, mandando un poco. Hay un CODICEN, una ANEP, hay una primaria, hay instituciones que están seguramente diseñando esto y viendo. Tú decís que hay un daño mayor de no ir a la escuela por los niños, psicológico y pedagógico y todo, que por ir. Es decir, ¿en dónde sustentan esa afirmación? Es decir, ¿dónde está? Porque eso sería constatable también por las autoridades. Es decir, por supuesto, gracias por la pregunta. Como te decía hoy, nosotros como familias organizadas de la escuela pública tratamos de no tocar de oído y justamente asesorarnos con las evidencias científicas. Esto que te comentaba es un informe del GATS del mes de agosto, donde plantea todas estas cuestiones, donde plantea justamente que el que los niños no vayan a la escuela genera determinados daños colaterales, como por ejemplo la desvinculación educativa. Fíjate que hoy en día se constató con datos del CODICEN, de la ANEP, que hay más de 7.000 niños que no han ido en todo el año a la escuela. Desvinculación, estrés en la familia, situaciones de abuso y maltrato infantil. Es decir, hay abundante información que nosotros nos apoyamos justamente de los pediatras y de los científicos que están trabajando sobre esto. Lo que está sucediendo... ¿Por qué crees que el GACH, que tiene esas sugerencias, no promueve hoy la vuelta a las clases? Esa es la pregunta que nosotros como familias organizadas nos preguntamos. ¿Hasta cuándo? Y justamente, ¿por qué no se está escuchando? ¿Por qué no se está escuchando el saber científico y el saber médico de todos? Como decía hoy al inicio, desde pediatras, infectólogos, personas referentes de la universidad, personas referentes de la educación. O sea, hay abundante evidencia científica que dice los niños se contagian más en los hogares y en el ómnibus que en la escuela. La evidencia científica del contagio entre los niños es bajísima. Entonces, esa es un poco nuestra preocupación. Bueno, la prevalencia del contagio en los niños es bajísima. Entonces, eso ya lo sabíamos, ¿no? Esa información en realidad que no es nueva, sí, que el tema es uno repite. todo el cuerpo adulto que se moviliza en torno a la escuela, ¿no? No es contradictorio lo que se está diciendo aquí, ¿no? Porque tal vez se pueda entender como que es contradictorio. Creo que el informe al que tú te referís habla no solamente de que es mayor el riesgo de los niños permaneciendo en sus hogares en contacto con adultos que en contacto con sus propios pares, sino que recomienda que paulatinamente se incremente el horario de clases. El problema está que en el mismo informe dice, bueno, recomendamos que se incremente el horario de clase cumpliendo con los protocolos sanitarios que se han establecido. Quien dice, nosotros no estamos en condiciones de cumplir, es ANEP, que no tiene ni los salones, ni la disposición de funcionarias. Bueno, ahora tenemos el liceo número 18 del Prado ocupado porque no hay funcionarias de servicio para poder cumplir con la higiene que recomienda el protocolo. Entonces, es ahí donde se genera el nudo y
Y ese es el punto que yo creo que las autoridades de la educación están pensando en ver cómo se soluciona. No vislumbro una situación general, como puede ser, bueno, la obligatoriedad, pero sí creo que hay ánimo, y en eso tiene mucho que ver la participación de estos padres en los medios y demás, de buscar soluciones en distintos centros, soluciones distintas, porque no son todas las situaciones de las escuelas iguales. Bueno, de hecho, hoy por hoy ya tienen independencia y autonomía de los centros para pero decidir hacer ciertas un cosas. último y gran esfuerzo de cara Ahora, a yo fin de también año, ¿no? recuerdo, y esto es difícil, ¿no?, para cuando lo miramos todo desde afuera, también eran los propios docentes y familiares, cuando se empezó con la presencialidad, los que protestaban y les parecía apresurado y que no estaban prontos. Bueno, pero en ese contexto ocurrió lo que todavía está vigente y era una decisión de la familia. Recuerden, porque en estos meses todos hemos aprendido y desaprendido conceptos, nos pasó a todos, ¿verdad? Un concepto primero y principal con el que llegamos a esta emergencia sanitaria era que el problema eran los chiquilines, lo recordamos todos. Sí. Hasta que los que saben, los que estudian, los que ven realidades comparadas, el GACH, y en particular lo tengo a Radi diciendo, bueno, la idea de que los chiquilines eran los más eficientes transmisores y los que más fácilmente se contagiaban, no solo era inexacta, sino que es exactamente al revés. Amparado en ese nuevo paradigma es que se dijo, abramos las escuelas en la medida de lo posible, que fue lo que ocurrió. A mí me parece que sobre este reclamo, que yo me felicito que exista, primero porque me felicito que exista familias dispuestas a defender la escuela pública desde la perspectiva histórica y republicana que esto conlleva. A mí me parece algo interesante y es, yo creo que la gente todavía no sabe del todo. Todavía la gente no sabe del todo cuántos días, cuántas horas se están yendo a los chiquilines. Yo creo que es una buena oportunidad para que nos cuentes. Pero nosotros hicimos que salió también a la prensa, perdón. No, sí, está bien. Hicimos un relevamiento justamente para poder conocer y testear y monitorear el tema de la presencialidad en las escuelas del país. Y bueno, y los datos fueron sumamente alarmantes. Fue una encuesta casera que hicimos nosotros, pero por suerte la escuela pública tiene muchos profesionales, muchos padres y muchas madres que tienen distintas formaciones y saberes, y ahí vimos que en las escuelas de 20 horas semanales, de 4 horas diarias, los niños están yendo 7 horas con 5 semanales, perdiendo prácticamente 12 horas semanales. Y en las escuelas de tiempo completo también hay una pérdida de más de 20 horas semanales. O sea que hay efectivamente una cantidad de horas que se están perdiendo semanales, y por lo tanto no solamente la pérdida de horas en cuanto a el déficit pedagógico que eso ocasiona en los niños, sino también, como creo que tú decías también, el sistema de cuidados colapsado, que es verdad que es algo que ya también se conoce, pero toda la economía del país está funcionando. Muchas de las ramas del país están activas, la economía está funcionando y la educación parece estar en sus primeros pasos. Por eso nosotros decimos un poco esto que es un poco nuestro planteo, es que la educación es emergencia nacional, y además con la educación se activan una serie de cuestiones de la vida cotidiana. De la economía también, si se quiere. Exactamente. Bien, pero entonces, bueno, pero claro, son atendibles y las distintas perspectivas, ¿no? ¿Qué solución o qué línea nos puede transmitir el especialista, justamente tema de educación, Pablo Cayota? ¿Cómo le va? Lo tenemos vía Zoom. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Venía escuchando, supongo, ¿no? Sí, con mucha atención y con mucha admiración de que un grupo de familias se organicen y reclamen por este tema crucial de la vida del país. Recién hablaban de que la emergencia en educación, que estamos en una emergencia. Sí. Yo creo que esta emergencia lo que tiene que evitar es la catástrofe del futuro si no actuamos ahora. Pero actuar ahora, desde ¿qué supone? Presencialidad obligatoria, acceder al presupuesto como sea que se necesite para la presencialidad obligatoria, o con el presupuesto real que tenemos manejar las perillas a las que tantas veces aludió el propio presidente. Yo creo que acá hay un objetivo central, que es recuperar la presencialidad, que los niños vayan a clase, los niños y adolescentes vayan a clase todos los días, todo el horario. Eso ha quedado demostrado que es lo que la educación tiene que hacer, pues todas las experiencias
virtuales que son muy valiosas. No, eso está clarísimo. Nunca pueden resolver el problema de la presencialidad. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es algo de evitar acostumbrarnos a que esto es inevitable, que lo que estamos viviendo hoy es inevitable. Y aquí hay dos caminos. Un camino es poder dialogar, como se está empezando a hacer con los científicos, sobre lo que ha pasado aquí con el sistema educativo uruguayo. Desde hace 4 meses, cerca de 700.000 niños y jóvenes en distintas modalidades y con distinta intensidad han estado yendo a la escuela y a los centros educativos. Ha quedado probado, como se decía, que no es en los centros educativos donde se producen contagios, y ha quedado probado además que, más allá del respeto a los protocolos que se ha hecho, nadie puede sostener, quien conozca las escuelas y los liceos, que el distanciamiento de 1,5 metros se cumple a lo largo de toda la jornada escolar, porque eso sería inhumano y no sería positivo para el desarrollo emocional y cognitivo de los alumnos. Entonces, algo ha pasado que, digamos, en este marco de muchos cuidados y de mucha responsabilidad, no se han producido contagios. Entonces, queremos discutir e intercambiar con los científicos desde nuestra experiencia pedagógica si es posible o no, la opinión, la derecha en esto la van a tener los científicos, modificar en algo el tema del distanciamiento físico sostenido, que es el punto clave que impide que los niños vayan todos los días a la escuela. Entonces, a ver si lo entiendo, Cayota. El punto es, a ver, si en el fondo, en el recreo, están todos juntos y amontonados, porque son niños y porque es imposible plantear un distanciamiento protocolar. Entonces, si eso pasa en el recreo, ¿por qué nos estamos privando de que en el resto del aula no se pueda recuperar la presencialidad total porque no se respeta la distancia, si en el correr del día no se respeta la distancia? ¿Ese es el punto? Ese es un punto, sin desconocer que el tiempo de exposición es importante. Una cosa es estar 20 minutos en un recreo y otra cosa es estar 4 horas en una clase. Pero la pregunta es, ¿no hay sustitutivos o compensadores del DFS, del distanciamiento físico sostenido? La ventilación cruzada en un salón. En estos tiempos, además de aquí, por lo menos a junio del año que viene, no podemos pensar en que sustituya en algo el DFS, la ventilación cruzada, u otros mecanismos que nos permitan construir burbujas en los grupos o burbujas sanitarias entre los compañeros de banco que están más cerca. Es decir, hay que ensayar y extremar en diálogo con los científicos, porque, repito, este punto en particular, la derecha la tienen los científicos. Lo que queremos es dialogar desde nuestra experiencia con ese saber que todos respetamos y que hay ya 4 meses de experiencia que creo que pueden ayudar a pensar. Ese es un camino posible, porque si nosotros resolvemos en algo el distanciamiento físico sostenido sin dejar de lado los otros protocolos y sustituyéndolo quizás por ventilación cruzada, suponiendo que eso no se puede hacer, bueno, pensemos en otras estrategias, porque lo que aquí genera que no puedan concurrir todos los días los niños y los jóvenes es la escasez de espacio. El espacio educativo se ha transformado en un bien muy escaso. Claro. Eso va acompañado de la cantidad de docentes, ¿verdad? Exacto. Porque si yo tengo que dividir los grupos, tengo que tener 2 salones y 2 docentes. Exacto. Y ahí viene lo presupuestal como un elemento que hay que contemplar. Crucial. Pero ahí es donde nosotros apelamos a lo siguiente. En marzo del año que viene, la pandemia va a seguir existiendo y lamentablemente la vacuna no va a estar como lo anuncian los epidemiólogos más importantes del país. Por tanto, nos imaginamos un nuevo año con este esquema de funcionamiento de la educación nacional, de la educación pública, mientras se siguen generando brechas con las instituciones privadas, porque las privadas en su mayoría sí están yendo todos los días, todo el horario. Nos imaginamos que es sostenible la sociedad uruguaya en este marco de construcción, de profundización de una brecha que ya existía antes y que esto lo pone de una manera mucho más dramática en evidencia. Entonces,
Nosotros creemos que hay que buscar otros caminos y lo del distanciamiento físico sostenible no es posible. Y es, por lo menos durante el inicio del 2021, en el primer semestre del 2021, hasta que aparezca la vacuna, la sociedad entera tiene que hacer un esfuerzo por la educación. ¿Hay una causa más importante que esta, que un niño vaya a la escuela todos los días? Yo creo que no. Y por tanto creo que es deber de toda la sociedad, de los actores políticos, parlamentarios, sindicales, de la sociedad civil, también los medios de difusión que creo que están colaborando en esta causa, que todos tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Cuántos espacios físicos hay alrededor de las escuelas y de los liceos en cada barrio? ¿Cuántos clubes, cuántos gimnasios, cuántos depósitos, cuántos salones comunales, cuántos estadios, cuántos anteles, arenas están allí en una subutilización en los horarios en que las escuelas funcionan? Cayota, y en ese sentido, hoy yo escuchaba a la consejera de primaria que decía que no era tan sencillo adecuar un gimnasio o no. Por supuesto que no es sencillo. Pero más allá del acondicionamiento físico, y más allá de si hay presupuesto o no, la pregunta sería si hay docentes suficientes como para incorporarlos al sistema para que puedan funcionar en esa multiplicidad de espacios. Yo creo que primero aclaro, por supuesto que no es sencillo. Y de hecho hay instituciones que lo han hecho y han gestionado este problema y lo han resuelto. No es sencillo, no es imposible. ¿Podría ser la meta para el año próximo, para el inicio del año próximo? ¿O hay que ya pensarlo e implementarlo este año? Yo creo que hay que empezar a trabajar. Se resolvería fácil si el distanciamiento físico sostenido se puede achicar, podríamos hacerlo ya. Pero si no, este otro modelo hay que empezar a trabajar ahora para que en marzo esté en pleno funcionamiento. O sea, que no es algo que usted imagina o visualiza o esperaría para este año, sino para el próximo. Sí, pero empezando a trabajar ahora, porque si no, obviamente, sería imposible lograr ese objetivo. Bien. Y cuando hablamos de los docentes, yo creo que hay posibilidades, debería haber una priorización de ciertos recursos económicos, que ahora se está discutiendo el presupuesto y es la hora entonces del Parlamento para trabajar este tema, que son recursos asignados por 6 meses, por 10 meses, para el año próximo, recursos en docentes que permita incrementar en algo la carga horaria que hoy están. Así como se va a trabajar en febrero, y nos parece excelente, apoyando con tutorías, con acompañamiento, creo que ese mismo incremento de horas que se va a hacer puede prolongarse en el tiempo, porque docentes existen para aumentar su carga horaria. Podemos establecer también una invitación al voluntariado. Hay posibilidades de generar actividades voluntarias de distintos profesionales también, siempre bajo la supervisión de los docentes, que puedan realizar actividades que serían verdaderamente de gran utilidad para los estudiantes que cursen en estas condiciones. Yo creo que lo vamos a lamentar, y no quiero ser, no quiero ser dramático. Lo que digo es que si el problema mayor que tenía el sistema educativo era la equidad, la inequidad en los resultados de aprendizaje. Sí, se ha profundizado enormemente, sí, lógico. Esto se ha profundizado enormemente y yo creo que no vayan los niños y adolescentes todos los días a la escuela, al liceo, a la escuela técnica, está generando riesgos cognitivos, emocionales y sociales que son muy difíciles de revertir luego cuando se instalan de manera permanente. Bien, entonces, yo solo pregunto una cosa que a veces nos olvidamos o directamente descartamos. ¿Y si hubiera un brote significativo importante y tuviéramos que ir marcha atrás con todo lo andado, esa eventualidad no se cruza por la cabeza de nadie cuando estamos pensando en cómo ir avanzando? Yo creo que eso ¿O solamente del comité científico que acompaña al Ejecutivo? No, quien está al frente de una institución educativa todos los días está monitoreando lo que sucede en su centro educativo.
Y todos los días tenemos información de familias o docentes que tuvieron un contacto o que están siendo hisopados. El monitoreo es permanente y ese riesgo está, pero el miedo a eso, yo le tengo más miedo a las consecuencias, repito, cognitivas, sociales y emocionales en el largo plazo que a eventuales contagios, sin minimizar el peligro de un contagio. Pero estamos minimizando, me parece, las consecuencias porque no las estamos viendo. Hoy podemos contar cuántos enfermos de COVID hay, pero contamos todos los días la cantidad de niños que dejaron de ir a la escuela, contamos todos los días en los informativos, así como contamos el COVID, de niños que tienen problemas emocionales, que tienen problemas sociales. ¿Cuántos niños en la calle, adolescentes en la calle, que han perdido contacto con la institución educativa hay? Eso es mucho más riesgoso que el otro riesgo, que no minimizo, que hay que cuidar, que cualquiera que esté al frente de un centro educativo todos los días es su desvelo, me consta, lo hago todos los días, pero sabemos que ese miedo no nos tiene que paralizar, porque lo peor que podemos tener es miedo. Había un experto japonés al comienzo de esta pandemia que dijo, el virus se lo combate con inteligencia, no con pánico. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Bien, perfecto. Pablo Cayota, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Un gusto, gracias a ustedes. Bien. ¿Cuántas miradas puede haber sobre este tema? Bueno, obviamente coincide nuestra invitada, ¿no? Sí, nosotros, como le comentaba, realmente nos hemos preocupado y ocupado por leer bastante, por estar, digamos, promoviendo algo bueno que es el derecho a la educación y no de cualquier costo, porque son nuestros hijos, son los niños y las niñas del país y por supuesto que queremos las mejores garantías para evitar los contagios. Entonces, las familias de la escuela pública estamos comprometidas también con la solución y eso es un poco lo que se hablaba hoy, ¿no? Nosotros creemos que somos protagonistas y somos familias que estamos activamente, todo esto que se está diciendo, nosotros realmente hace mucho tiempo que lo venimos planteando, hemos tenido la capacidad y la posibilidad de que muchas familias se han adherido a nuestro colectivo y hemos podido decir públicamente muchas cosas de las que estamos escuchando ahora, que es la necesidad de reflexionar sobre los grandes riesgos que está teniendo que los niños no vayan a la escuela y ubicar realmente la educación como algo importante, que no lo estamos pudiendo ubicar. Bien, vamos a hacer una pausa. Les quiero leer un comentario, porque así como se maneja que no se combate un virus con miedo ni pánico, alguien pregunta, bueno, pero ¿y cuál sería la catástrofe de que un niño repita el año? ¿Se arruinaría su vida? También es cierto, hablamos de un año, en principio. Bien, lo podemos retomar a la vuelta. Hacemos una pausa. Antes le quería comentar que quien invierte en su futuro lo hace en República FAP. Para que el ahorro de sus afiliados crezca, República FAP invierte en Uruguay. Las ganancias que generan esas inversiones van a las cuentas de ahorro de los afiliados para su futura jubilación. Si te queda alguna duda sobre el funcionamiento del sistema previsional, puedes ingresar en republicafap.com.uy y solicitar un asesoramiento personalizado. Si pensás en tu futuro, pensás en República FAP. Pausa y ya venimos. Un café fresco para sentir más la vida.